Sí, sí, bueno. Dios los bendiga, hermanos, hermanas, bienvenidas, bienvenidos. Bien, gloria a Dios. Ya va a tocar poner ahí en la librería abanicos, ¿no? Bueno, hay de todo. Bien, con la ayuda de Dios terminemos hoy este tema tan profundo, tan interesante, tan importante como es el de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Ah? ¿Cómo? Apartarse. Bueno, cuando la palabra utiliza el apartarse, el desviarse, habla de apostasía. ¿Pero qué significa apostasía? Negar, rechazar conscientemente las doctrinas que una vez fueron aceptadas, pero que ahora voluntariamente se las niega. Entonces, haciendo un resumen rápido del domingo pasado, hablamos que ese proceso de apostasía se inicia con un descuido en la escucha o en escuchar atentamente la palabra de Dios, un descuido, ¿no? Ese descuido se puede dar porque, por ejemplo, tú puedes venir un domingo y escuchar atentamente la palabra, ¿no? Pero puede que ese domingo sea el único del año. Pero Dios en su misericordia tiene la bendición de que cada semana tienes espacios para escuchar la palabra. Porque hay mucho que aprender. O sea, Dios tiene mucho que decir, pero nosotros debemos reconocer que tenemos mucho que aprender, ¿no? Por eso el proceso de apostasía se inicia con un descuido en lo que se refiere a escuchar atentamente la palabra de Dios, lo que conduce progresivamente a un endurecimiento del corazón. Póngale cuidado a esto, ¿no? Usted empieza a escuchar la palabra, cuando tenga tiempo viene, escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se va dando cuenta es que progresivamente el corazón se va endureciendo. Y a partir de Hebreos 3, versículos 12 y 13, se establece que esta problemática no es simplemente individual, sino comunitaria. Veamos a ver qué dice. A ver si los hermanos nos ayudan con Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Esta problemática no es simplemente individual, no significa que lo va a afectar solamente a usted. Es comunitaria, asignando a los creyentes la responsabilidad de velar mutuamente por el estado espiritual mediante la exhortación constante. ¿A qué nos referíamos con eso, hermano? Que no es que debe importarnos un pepino que no venga el hermano. Tenemos que estar preocupados el por qué no vino. Tenemos que estar orando por él. Tenemos que estar preocupados por su vida espiritual, con el fin de evitar el engaño del pecado y la incredulidad. Entonces, igualmente en Hebreos capítulo 10, versículos 24, 25 y 26, se subraya la negligencia en la congregación, porque dice, no dejes de congregarte.
haciendo hincapié en que congregarse no es simplemente venir y ocupar un puesto, ya aquí tener la mente en otro lado. Congregarse es venir, escuchar atentamente la palabra, escuchar humildemente la palabra, y no es solamente eso, sino tener una convivencia con los hermanos, ¿cierto? Porque si no, pues simplemente se transmitiría todo por internet y podríamos decir que tiene el mismo efecto, porque está escuchando la palabra, pero no es solamente escuchar la palabra, sino, como nos decía el Señor el día viernes, ¿se acuerda? Que la gran comisión solamente la pueden desempeñar, ¿quiénes? O sea, ¿qué es la gran comisión? Enseñar a Cristo, no de Cristo, sino enseñar a Cristo. ¿Se acuerda? Esa es la gran comisión, enseñar a Cristo. Pero para que usted pueda enseñar a Cristo, usted tiene que haber aprendido a Cristo. No solamente conocer los versículos, no solamente conocer los pasajes bíblicos, sino que eso que usted comparte es vida en su vida. ¿Correcto? Por eso hay necesidad de esa edificación mutua y el abandono implica una pérdida de estos medios de gracia y puede anteceder a un endurecimiento irreversible. ¿Qué es lo peligroso en esto, hermano? Que conforme te vas enfriando, va a llegar un punto de no retorno. Donde, o sea, llega un momento en que, bueno, no vas al culto y te sientes mal y bueno, pero pasa. Y conforme eso se hace muy, muy continuo, va a llegar un momento que no te importe. Que ya no, que no fuiste, no. ¿Por qué no fuiste? Al primero no pude, después ya no quise. Y se llega a un punto de un endurecimiento irreversible. Ese es el problema. ¿Qué significa irreversible? Que no tiene reversa. Y esto es descrito como una condición en la que ya no hay sacrificio por el pecado, y eso es lo que dice Hebreos. Ya no hay sacrificio. ¿Qué más se puede hacer por ese paciente? No se puede hacer nada más, porque lo que se podía hacer por él ya se hizo. Pero si ya es más duro que carne de nuca, ¿qué se puede hacer? ¿Cierto? No se puede hacer absolutamente nada más. Desde una perspectiva de lo que habla Pablo, particularmente en 1 de Timoteo 4:1, lo hemos hablado tanto que yo creo que ya no lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice 1 de Timoteo 4:1? Ahí no es donde dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no? Eso. Desde la perspectiva de Pablo, ahí en 1 de Timoteo, la apostasía es interpretada como el resultado de influencias espirituales engañosas. O sea, que no es simplemente que tú ya no viniste porque no quisiste venir y que porque se te presentó esto, porque te atropelló un camión. No. Esto es como resultado de influencias espirituales engañosas que identifica aquí como doctrinas de origen demoníaco. Y estas no se limitan a sistemas religiosos organizados, sino que influyen filosofías y corrientes culturales que desvían al creyente de la verdad. Hola, ya cuando uno analiza esto, yo por lo menos tengo la bendición de tener que volver a estudiar para poder compartirle. Y cada vez entiendo cosas más serias, que en realidad estamos en una lucha de luz contra luz. Es una lucha, es una batalla diaria. La gente se entretiene la mayoría con el pecado, y es que el pecado y no pecar, y no pecar, y no pecar, y le están metiendo el gol olímpico. ¿Ya? Y fíjese que estas enseñanzas son mediadas por agentes humanos, porque son agentes humanos, son falsos maestros, caracterizados, dice, por hipocresía y por una conciencia cauterizada. Esos son los falsos maestros.
Entonces, las doctrinas demoníacas y todo eso no van a venir porque el demonio viene y te habla en un sueño, no. Va a utilizar agentes humanos, agentes humanos. Cuando digo agentes humanos, ¿a qué me refiero? A seres humanos. Va a utilizar a seres humanos, falsos maestros, pero que tienen una característica, ¿cuál es? La hipocresía y una conciencia cauterizada, que son incapaces de responder a las demandas morales del Evangelio. Y el análisis de 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo al 7, que fue lo que vimos, y 1 de Timoteo 6, del 3 al 5, revela que estos falsos maestros están motivados por ambiciones egoístas. Oiga, falsos maestros motivados por ambiciones egoístas que no necesariamente, podemos decir, son motivados por el dinero. A veces son motivados simplemente por afán de reconocimiento humano. ¿Sí? Por afán de ser reconocido, simplemente. Y distorsionando el uso legítimo de la ley, desviándose de la fe genuina. Y la enseñanza carece de transformación interna, reduciendo la verdad. Óigalo bien, eso es lo que hacen ellos. A través de su enseñanza reducen la verdad a especulación o instrumento de prestigio. ¿A qué me refiero con eso? Que ellos empiezan a enseñar muy sutilmente que las obras son total y absolutamente necesarias. ¿Ya? En cuanto al contenido doctrinal que atrae a los apóstatas, señala una inclinación a prácticas, ¿se acuerda? Ascéticas, ¿sí se acuerda? Yo sé que estaba haciendo calor, pero pues algo tiene que haberles quedado, ¿no? Lo reducen todo a prácticas ascéticas, tales como ¿qué? Prohibirán casarse, dice, ¿no? Prohibirán casarse y ¿qué más? Y prohibir comer ciertos alimentos. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? No se acuerda. Bueno. Y esas prácticas, aunque aparentan espiritualidad, porque es el problema, aparentan espiritualidad, porque los falsos maestros enseñan que hay necesidad de eso. ¿Ya? Y hay muchos que empiezan porque les queda más fácil seguir un rito que cambiar de vida por el Evangelio. Amén. Amén. Y por eso les decía que aunque aparentan espiritualidad, son interpretadas como expresiones de religiosidad externa que sustituyen la obediencia interna del Evangelio. Mire una actitud, por ejemplo, de los musulmanes cuando llega la hora de orar. Todos lo hacen. Ahora, podríamos preguntar, ¿todos quieren hacerlo? No lo sabemos, pero todos tienen que hacerlo. Sacan su alfombra, dirigen hacia la Meca, se arrodillan y empiezan a hacer sus oraciones. Es mucho más fácil eso a sentir verdaderamente hacerlo. Por eso yo he sido un tanto arisco al asunto de obligar a la gente a orar. ¿Qué hacemos obligando a la gente a orar si internamente no quiere orar? Uno debe enseñar sobre la oración, pero uno no puede exigirle a la gente. Y si ustedes no vienen a orar, multa de 10,000 pesos. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que la gente por los 10,000 pesos, por no pagar los 10,000 pesos, viene a la oración. Entonces podríamos decir, ¿qué consagrados? No. No. Pero entonces, imagínense formar una iglesia de ese tipo. Ese es un falso evangelio. Porque lo que estamos haciendo, lo que dice aquí, son expresiones de religiosidad externa que sustituyen la obediencia interna. Porque lo que debe haber es una obediencia interna, un deseo interno de hacerlo. Y en ese sentido se argumenta que la mente carnal tiene
tiende a adherirse con mayor facilidad a los sistemas legalistas. La mente carnal. La mente carnal. Tiende. Mire, hace unos 2 miércoles ya uno sale y encuentra a la gente con su cruz. Entonces salen las viejitas y hasta los viejitos ahora con su cruz en la frente a seguir boleando chisme. Pero es más fácil. La mente carnal tiende a adherirse con mayor facilidad a sistemas legalistas. Algo que te exige, ¿no es cierto? Es más fácil. ¿Ya? Es más fácil llevar la cruz aquí de la ceniza y salir a seguir haciendo daño. Pero tiene la señal. Y dado que estos resultan menos exigentes que la transformación integral que demanda la piedad genuina, porque es muy diferente vivir el Evangelio a hablar del Evangelio. Amén. Entonces hablamos de sistemas religiosos, hablamos de eso. En síntesis, el texto sostiene que la apostasía es un proceso progresivo. Por favor, entiéndalo, hermano, es un proceso progresivo, no es que se enfermó de la noche a la mañana, eso es va poco a poco, y usted empieza a cogerle pereza a las cosas de Dios, a leer la palabra, a venir a un culto, e incluso empieza a cogerle pereza hasta saludar a los hermanos en la calle. Y esto es un proceso progresivo que comienza con la negligencia espiritual. ¿Se acuerda que dijimos que empieza a dejar de escuchar la palabra con atención? Entonces llega a los cultos a dormir o a hacer cualquier otra cosa, no le interesa mucho estar escuchando la palabra y luego se fortalece porque el problema es este. Entonces, como ya no encuentra mayor sentido, ya llega a sentarse a escuchar la palabra y pues no le da lo mismo. Entonces necesita fortalecerse mediante influencias engañosas, como que son este tipo de ritos. Qué peligroso el asunto, ¿no? Ese tipo de ritos que te hacen sentir que estás bien. Mira, viene la Semana Santa y los católicos no comen carne, a pesar de que comieron prójimo todo el año, pero no comen carne toda esa semana, pero se sienten bien. Mire lo complicado del asunto. Están cumpliendo. Y que lo vea a usted, protestante, comiéndose un bistec, lo mandan al infierno. ¿Y en qué termina todo? En una desviación doctrinal, una desviación moral, y frente a ello se enfatiza la centralidad de la palabra, la vigilancia comunitaria, o sea que todos tenemos que cuidarnos, hermano. Por eso no es la cuestión de que un hermano falló y cáigale y descabécelo y no, tenemos que cuidarnos. Y la perseverancia en la verdad como medios indispensables para la preservación de la fe. Hasta ahí hablamos el domingo pasado, mientras usted se aventaba, ¿no? Y por otra parte, aprendemos de ese texto que la mente carnal, lo que yo les decía, la mente de un hombre no regenerado. ¿Usted se acuerda cuando hablamos en Hebreos? Cuando decía, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, etcétera. Era tremendo ver, fueron iluminados, participaron del Espíritu Santo. ¿Qué más decía? De los dones. Sí, todo esto, ¿no? Es imposible. Cuando se apartan es imposible que sean renovados otra vez, decía. Sino que nos aclaraba el Señor que cuando habla de esto, habla de personas que aunque recibieron la luz, no fueron convertidos. O sea, no fueron convertidos significa no fueron regenerados. Y están en la iglesia.
Entienda, están en la iglesia y se sientan en un culto y tienen su Biblia y hasta son cumplidos en los horarios y hasta sirven algunos, pero no son regenerados. Entonces, si no son regenerados, ¿cómo es su mente? Carnal. ¿Ya? Carnal. La mente carnal no puede recibir con tranquilidad la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley, porque esa es una doctrina que nosotros proclamamos. Nosotros somos justificados por la fe, no por obras, dicen, ¿no es cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos justificados por la fe. Entonces, eso a la mente carnal como que no, algo más tiene que ser, algo más. Y entonces tratan de ejercer una competencia de que yo voy a resultar ser mejor, que traigo los arreglos florales más grandes, pero tengo de parte de la familia tal, como si fuera un velorio, ¿no? Entonces tratan de manifestar. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que no puede ser así de simple. Y la palabra es simple, nosotros somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que está detrás de esas enseñanzas? Porque son enseñanzas ascéticas, que quieren ser un medio de salvación. Entonces, mire el peligro de este asunto. El peligro de este asunto es que entonces hipócritamente la gente trata de seguir un rito pensando que eso va a ayudarlo en la salvación. Amén. Quieren ser un medio de salvación porque la mente carnal no puede recibir la doctrina de la justificación por la fe. No piensan que es completo, como que de eso tan bueno no dan tanto. No pueden aceptar que el que pagó fue Cristo. No pueden aceptar. No, es que algo más hace falta. Entonces empiezan a revestirse de ritos hipócritas. Y por supuesto no faltan los maestros, los falsos maestros que empiezan a decirle, no, es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que negarse a esto, es que usted tiene que, por eso dice, prohibirán casarse y dirán, en Semana Santa no coma carne, porque dice que van a prohibir, ¿no? Y no coma de esto, no coma de aquello, porque haciendo eso usted es más santo que los demás. ¿Y qué es lo que pasa con los que tienen una mente carnal? Dice, sí, yo sí sabía que era así, hombre. Eso de que la justificación solamente por la fe, eso como que no, eso no está bien, no es de Dios, dice. Por eso cuando algunas personas nos dicen que hay muchas religiones, les decía a ustedes, y que todo eso los tiene complicados, los tiene confundidos, los tiene turbados, hay que decirles que no hay muchas religiones, que solo, ¿cuántas hay? Dos religiones hay. ¿Cuáles son? La una religión es la que exalta las obras del hombre. Oiga, la que exalta las obras del hombre. Y la otra, la que exalta la gracia de Dios. Dos religiones. Si quieren manejarlo como religión. La que exalta las obras del hombre y la que exalta la gracia de Dios. Es fácil reconocer en cuál religión estás tú. Y estos hombres, como no pueden recibir abiertamente la enseñanza de la justificación por la fe sin las obras de la ley, ¿qué es lo que pasa? Escuchan a un falso maestro que comienza a decirles que hay que guardar ciertos ritos para salvarse, que hay que dejar de comer cierto tipo de alimentos. Entonces, inmediatamente el corazón perverso de ese que tiene una mente carnal comienza a saborear el sabor del fruto de lo que es salvarse por sí mismo. Mire lo complicado esto, hermano. De ahí es donde nacen los jueces, ¿ya? Los que juzgan, por ejemplo, juzgan. Es que yo sí, años que dejé de fumar, ¿no? Años que dejé de esto, años que dejé de aquello. Porque hay un problema, que al hombre le gusta salvarse por sus propios medios. Y no solamente por sus propios medios, sino por sus propios méritos. Que le digan que es un buen padre, ¿no?
Yo no sé qué hace usted ahí en la iglesia, en esa iglesia. Pues usted es un buen hombre. ¿Cierto que sí? Sí, usted es un buen padre. Es un hombre muy responsable. Usted es un buen partido para cualquier mujer, le dice. ¿Cierto que sí? Yo sí decía. A la gente le fascina esto y por eso al no regenerado que está dentro de la iglesia, al no regenerado que está dentro de la iglesia, viene el apóstata y comienza a enseñarle un medio de salvación autosuficiente. Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa con el carnal? Le va a prestar atención. Porque hay quien te va a justificar. No, es que no hay necesidad de que vengas siempre a un culto. Mientras tú tengas una vida así, una vida acá, así, no hay necesidad. No hay necesidad. Y la Biblia, léela. El Espíritu te va a mover a esto y te va a mover, etc. Entonces, claro, al otro le encanta porque no le da la talla por otro lado. ¿Sí se da cuenta? Entonces empieza inmediatamente a prestarle atención porque para él va a ser una dulce melodía que le va a agradar. Que le va a agradar, porque a él, como ya poco le gusta venir a la iglesia, entonces qué bueno que alguien le diga, no hay necesidad, hermano. Usted no hay necesidad, imagínese. Usted no viene a un culto porque sale con su familia. Esto es lo que Dios quiere para usted, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y metido allá, a sudar como caballo. No, en cambio usted se va con su familia, comparte con su familia. Eso es lo que Dios quiere. ¿No es cierto que sí? Y empiezan a prestarle atención. Mientras usted cumpla esto, Por eso le digo que a la mente carnal no le gusta escuchar que la justificación es por la fe. ¿Y sabe por qué? Porque él no tiene fe. No le da la talla. Por eso he insistido tanto en enseñar a la iglesia las doctrinas de la gracia y yo creo que terminando este tema vamos a hablar sobre los hábitos de gracia. Porque debemos nosotros hacer que esos hábitos de gracia se hagan parte de nuestra vida. Entonces vamos a hablar de eso. He insistido en enseñarles la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia es el único que Dios ha prometido usar como una poderosa dinamita para traer al pecador al arrepentimiento. No hay otra forma. No hay otra forma. El que no llegue a los pies de Cristo a través del Evangelio, llegó por otro medio y ese no va a durar. Ese no va a dar la talla. Entonces, si usted le dice a su amigo, ve, vamos a la iglesia y al salir te invito a almorzar. Pero donde yo quiera, donde quieras. Y puedo pedir lo que quiera, pide lo que quiera. Vamos. Ahora, que los medios de Dios a veces son bastante extraños, uno no puede decir que de pronto Dios utilizó ese sancocho. Pero acuérdese que el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gracia es el único que Dios ha prometido usar como una poderosa dinamita o herramienta para traer al pecador al arrepentimiento. Porque la única forma de llegar a los pies de Cristo es reconociendo que somos pecadores. La única manera. La única manera. Pero no solamente eso, es la única doctrina que mantiene al hombre a raya, lo mantiene humillado, pues siempre que recordemos que por la gracia de Dios somos lo que somos, no hay ningún problema. Por eso usted no se esponje, jamás. Si usted ya empezó bien varado, bien arrancado, y ahora ha sido bendecido y ahora puede manejar su dinerito ahí, no se esponje, hermano. No se esponje. No se esponje. Usted, si reconoce que por la gracia de Dios es lo que es, no hay problema. Por la gracia de Dios.
Siempre que recordemos que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos eligió por soberana gracia, no porque viera mérito alguno en nosotros, no porque Él previera de antemano que nosotros íbamos a creer, sino que lo único que Él vio fue depravados pecadores, porque eso es lo que vio en mí y eso es lo que Él vio en usted, que estábamos completamente sumidos en pecado y que nos salvó por gracia. No hay ningún problema, siempre y cuando no olvidemos eso. ¿Entiende? Pero si usted llega a decir, no, es que a mí tuvo que escogerme el Señor porque yo hacía falta en la iglesia. No. Pero mientras no olvide esto, que fuimos elegidos por soberana gracia de Dios. Porque si nosotros podemos decir realmente que habiendo muchos y mejores, Él me escogió a mí. Entonces no hay problema. Pero la mente carnal, no regenerada, no puede aceptar ese evangelio y por eso finalmente, ¿qué pasa? Apostata. No le da la talla. Ahí es donde empiezan a explosionar. Entonces ahí vienen los conflictos entre hermanos, conflictos con la autoridad. Es que yo no estoy de acuerdo. Y entonces es tratar de hacer las cosas simplemente por figurar. Pero no se dan cuenta que se van enfriando, se están apartando hasta que llega un momento. Y no faltan los falsos maestros, como le digo. Hasta que llega un momento y apostata. Por último, y no del mensaje, sino de lo que podemos aprender de estas doctrinas, vemos que la mente carnal tiende a centrar su ataque en la doctrina de la justificación de dos maneras. Vuelvo y le repito, a la mente carnal no le gusta esa doctrina que dice que nosotros fuimos justificados solo por la fe. No le gusta. No le gusta. Entonces ataca las doctrinas y lo hace de dos maneras, o las exalta desmedidamente como un medio de salvación. Mire qué interesante. O las exalta desmedidamente como un medio de salvación, que era lo que estaban haciendo los apóstatas de Éfeso, o simplemente quieren vivir a la luz del Evangelio, o sea, obteniendo los beneficios del Evangelio, pero sin la santificación que el Evangelio requiere. Ya lo voy a explicar. Ustedes se van a dar cuenta que los apóstatas de la carta de Judas tenían un problema exactamente contrario al que tenían los de Éfeso. Porque los que tenían de Éfeso, el problema que tenían los de Éfeso era que se exaltó demasiado la doctrina de la justificación como un medio de salvación, se exaltó demasiado. En cambio, de los que habla Judas es al contrario. Dice Judas, a la gente que le estaban leyendo, dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Oiga, ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. O sea, la justificación para ellos es licencia para pecar. Es que ya fuimos justificados. O sea que uno puede hacer, haga lo que quiera porque ya usted ya fue justificado, dice. Entonces convirtieron la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Pero en cambio los de Éfeso, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban poniendo ritos, poniendo exigencias desmedidas para cumplir con eso. Ya lo va a entender ahora. Es decir, que la mente carnal del apóstata centra su ataque en la doctrina de la justificación. O la coloca como un medio de santificación. ¿Oyó eso? La justificación es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Es por fe. Pero ellos colocaron la doctrina de la justificación, la colocan como un medio de salvación. Y si es un medio de salvación, entonces hay que lograr eso. Pero no saben que esto vino por gracia. ¿Correcto? Vino por gracia. Pero ¿cómo se activa? Por la fe. No sé, ¿sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Parece que no, porque yo lo veo como que...
la coloca como un medio de santificación o la rechaza abiertamente. Él quiere la salvación en Cristo. Eso es lo que está pasando con algunos. Quieren la salvación en Cristo, pero sin la santificación que se requiere. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Nadie? ¿Ah? ¿Perdón? Ya somos. ¿Sí? O por desgracia. ¿Cuántos quieren ser salvos? Bien, bien. ¿Pero sí está viviendo como salvo? ¿Sí perdona? ¿Sí perdona a los que lo ofenden? Sí. Pues, ¿qué le digo, pastor? Es que a veces es difícil, porque pues uno quiere, pero a veces es difícil. Bueno, ¿pero es salvo o no es salvo? Claro que sí, pero ¿está viviendo como salvo? Ya le digo que es difícil, es que perdonarlo a este es duro. Yo prefiero que se muera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quieren la salvación en Cristo, pero sin la santificación que requiere la salvación. O sea, quieren ser salvos, pero seguir haciendo lo que se les da la gana. ¿Si hay salvos aquí? Sí ven, ¿no? Es simple y sencillo. Por eso el Evangelio de Cristo, ¿qué genera en nosotros? Humildad. Porque nos pone a ver que nosotros, hermanos, si fuera por nosotros, ¿cómo es que dicen? Tuki tuki lulú. Si fuera por nosotros. Pero qué bueno que Él nos escogió. Qué bueno, como dice Romanos, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. ¿Qué más dice? Nos llamó, nos santificó. Nos justificó, dice antes, ¿no? Y luego nos santificó y después nos glorificó. Él lo hizo. Amén. Pero todo ese proceso requiere una santificación. Y es la parte que nos corresponde a nosotros. No hacer algo, sino aceptarla. ¿Qué es lo que pasa? Dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros podemos darle a los apóstatas? La misma que les da Pablo aquí. Porque todo el argumento de Pablo para responder a estos apóstatas se basa en una sola cosa, que dice, a ver, que dice que Dios creó todo. Dice en el versículo 4 de 1 Timoteo 1, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Vamos a ver que aparezca allá. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Oiga, y luego continúa el versículo 4 que dice, porque todo lo que Dios ha creado, ¿qué es? Es bueno. Todo lo que Dios ha creado es. Ahí son cosas que, oiga, a los zancudos los creó Dios. Y dice que es bueno, ¿no? O sea que de aquí en adelante les va a coger cariño. Yo creo que no. El argumento de Pablo se basa en esto. Bueno, acuérdese que aquí está hablando de qué? De comida. No. Hay cosas que Dios creó para juicio. Aquí está hablando de comida.
El argumento de Pablo se basa en esto, mire. Dios lo creó todo. Por tanto, si Dios lo creó todo, entonces uno puede derivar muchos pensamientos de esto. Entonces debemos participar de estas cosas. Dice que debemos participar de todo porque es bueno. Debemos participar de todas estas cosas con gratitud. Con gratitud. Dice claramente en el versículo 3, ellos mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, mire, Dios creó, los alimentos Dios los creó, para que con acción de gracias nosotros los comamos. O aquí dice, para que con acción de gracias participasen de ellos, ¿quiénes? Los que creen, porque solo los que creen dan gracias. ¿Usted sí da gracias cuando se sienta a la mesa o no? ¿Sí? Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Mire qué tremendo el asunto. ¿Significa esto que Dios creó todas las cosas solamente para alimentar al creyente? No. Porque Él dice que hace salir el sol calienta a buenos y malos, y la lluvia cae sobre justos e injustos, dice. Pero son los creyentes los únicos que cuando participan de estas cosas agradecen. ¿Sí lo hacen? Así sea arroz con huevo, ¿sí le da gracias a Dios? ¿Sí? Y si no hay ni arroz ni huevo, ¿le da gracias a Dios? Acuérdese de eso. Los únicos que agradecen son los creyentes. Los creyentes. Por lo tanto, cuando nos sentamos a la mesa, no seamos como el caballo. Como dice el salmista en el Salmo 32, porque el caballo no tiene entendimiento. Usted llévele al caballo un poco de zanahoria, póngasela ahí y el caballo, usted no ve que el caballo va. Bendito Dios, te doy gracias por esas zanahorias. No, él se pone a comer su hierba, él no le da gracias a nadie, pero nosotros no somos caballos, somos seres racionales. Amén. Amén. Ah, yo pensé que no, hombre. Sí, ¿no? Somos seres racionales que entendemos que este alimento está en nuestra mesa por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si ese alimento está en la mesa por misericordia de Dios, ¿qué es lo menos que puede hacer usted? Dar gracias a Dios. Ese alimento está en tu mesa no porque tú trabajas, porque tú te fajas y te la ganas sudando. No. Porque simplemente Dios podía tocarte con un dedo y dejarte inútil para el resto de tu vida. Aquí no se me venga a mí aquí a dar de gallo en monte o no, que mejor dicho que soy yo el que yo trabajo y yo sudo y yo llevo. No. Con un dedo puede el Señor dejarte inútil para toda tu vida. Y si no, acuérdese de lo que le pasó a Jacob cuando luchó contra el ángel, ¿se acuerda? Estaba luchando. Cualquiera dice, qué tremendo ese Jacob, qué fuerza tendría, ¿no? Porque dice tranquilamente que el ángel lo tocó con su dedo y lo dejó cojo por el resto de su vida. Y lo tocó con un dedo. Así que usted entienda, hermano, tu trabajo es una misericordia de Dios. Tu trabajo es una misericordia de Dios. Tú puedes decir, no, ya tengo un trabajo, término indefinido, gano bien, mejor dicho, yo estoy ganado. ¿De qué sirve que esté llena tu despensa si no tienes una salud para comer? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas a disposición alimentos de todo tipo en tu casa si tus hijos andan por la calle en vicios?
¿de qué sirve? Entonces, entiende una cosa, hermano, cuando tú te sientas a la mesa, ese plato de comida está ahí porque Dios te lo dio, no porque tú lo mereces. Es porque Dios te lo dio. Y Dios te lo dio por pura misericordia. Agradécelo. Eso es lo que está diciendo ahí, que debemos participar de estas cosas con gratitud. Amén. Así que de aquí en adelante, si usted no tiene la costumbre de agradecer a Dios por los alimentos, hágalo, no sea como el caballo. Siéntese y dele gracias a Dios. Y si quiere, ponga turnos. Hoy agradece usted, mañana a su esposa, ponga a sus hijos a agradecerle, para que ellos entiendan que esa comida está ahí, no porque tiene que estar ahí, sino porque Dios es bueno. Amén, hermano. Y de hecho, le va a sentar mejor, para que después no esté, ¿qué será que me duele el estómago? ¿Qué será que...? Le va a sentar mejor. Y segundo, acuérdese, es lo que está diciendo ahí, que debemos participar de estas cosas con gratitud. Segundo, y aquí viene la parte más interesante, si Dios lo creó todo, no debemos desechar nada, porque Dios lo creó todo. Oye bien eso, si Dios lo creó todo, nosotros no tenemos derecho a desechar nada. Amén. Hasta los envueltos de yuca. Qué tremendo, ¿no? Los uyocos, dice, vean, hermano. Ay, no, uyocos. ¿Qué está diciendo? ¿Quién los creó los uyocos? Y lo que Dios creó, ¿qué dice? Es bueno. Y entonces si nosotros los desechamos, no tenemos derecho a desechar nada. Alguien puede estar pensando, o sea, ¿eso significa que yo puedo probar de todo? Sí, hermano, sí, sí. De todo lo que Dios haya hecho para tu sustento. No de todo lo que se te dé la gana, sino de todo lo que Dios haya creado para alimentarte. Porque Dios también creó las piedras, entonces coma piedra. ¿Cierto? Pero no, es lo que Dios creó para alimentarte. Porque eso es lo que dice el texto. No te vayas más lejos de ahí. El texto está diciendo que ellos mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Oiga, de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Está diciendo, los que creen en la verdad van a poder comer de todo, porque lo van a comer con acción de gracias. O sea, van a agradecer. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias. Pues, mire, cuando es recibido con acción de gracias. Por eso cuando usted esté orando por los alimentos, gracias Dios por estos alimentos que tú has dispuesto en esta mesa, no que yo compré y puse en esta mesa, que tú has dispuesto en esta mesa. Y dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Aquí quiero hacer una nota importante. Aquí está hablando en el contexto de lo que Dios ha creado para nuestra alimentación y dice Pablo que de esas cosas que Dios creó para nuestra alimentación no debemos desechar nada. Ya sabe usted que quedó incluido el envuelto de yuca, los uyocos. ¿Qué más es? La cebada. ¿No? El zapallo, aunque el zapallo es sabroso, ¿no? Zapallo es sabroso. Si ve hermano Chepe, ¿por qué dice que no? Es sabroso. ¿Ah? Las arrancadas. Hasta el cuy dice, pobrecito, es humildad. Mira, tú puedes desechar ciertos alimentos porque a ti no te gustan.
O tú puedes entender que a ti hay ciertos alimentos que te hacen daño, específicamente. Pero aquí estamos hablando de una generalidad. Sí, efectivamente, hay ciertas cosas que a veces uno no come porque le sientan mal. ¿Pero por qué le sientan mal? Pero si Dios lo creó y es bueno, ya es por el descuido de uno con su cuerpo. Porque antes de pronto uno comía como destapado y se parrandeó el sistema digestivo. Entonces ahora le toca medirse, ¿no es cierto? Pero no significa que es malo. A mí me encanta el brócoli, pero no puedo comer brócoli como quisiera, porque me inflama el estómago. En cambio a otros no les pasa nada, entonces dicen, no, todo Dios lo creó, pastor, coma. No, pero aquí está hablando de una generalidad. Dice Pablo, y para mí la palabra de Pablo tiene más valor que la de todos los médicos juntos, que todo lo que Dios creó es bueno y que nada debe desecharse. Aquí entre nos le digo que cuando yo estudiaba esto, digo, Dios mío, parece que nos están mostrando una forma de sanarnos a todos los que tienen problemas gástricos. ¿No? Todo lo que Dios creó es bueno y que nada debe de desecharse, así que tú puedes asumir para ti una posición en lo que se refiere a la alimentación, entendiendo, eso sí, lo que dice Pablo, que todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Él creó para la alimentación, todo es bueno. Todo es bueno. Ya le digo, el problema no es de Dios, ni en los que Él creó, el problema es nuestro. ¿Cierto? Usted se dedicó a comer dulces y dulce por la mañana y dulce por la tarde, después le dijeron diabetes y después le dijeron no, usted no puede comer frutos dulces. Sí ve, pero si el pastor acaba de decir que todo lo que Dios creó es bueno, sí, es bueno. Pero el problema no fue de Dios, el problema fue suyo. Pero si usted entiende, mejor dicho, no le hablo porque hay algunos que lo van a... Bueno, te lo voy a mandar. Pero si usted entiende y efectivamente le da gracias a Dios, las cosas en su vida van a cambiar. Si efectivamente le da gracias a Dios, por eso dice, por la palabra de Dios y la oración. Ah, y ahí vamos a ver. Ahí está el problema. ¿Cuántos viven amando la palabra de Dios y orando? Pero sin embargo les ponen ahí el pedazote de carne y dejan la carne y se comen solo el gordo. Pero es que todo lo que Dios creó es bueno. Pero también Dios habla de otras cosas. Pero bueno, eso no es el tema hoy. Yo veo en el Antiguo Testamento que muchas de las carnes, los sacerdotes se las comían porque Dios se las daba, ¿no? Lo veo en la Biblia. Así que para mí ya no hay argumento que valga, porque para mí Dios, la palabra de Dios, es inspirada y tiene más razón que cualquier cosa. Ahora, por supuesto, como te digo, si tú abusas de cualquier cosa, aun cuando sea buena, te va a hacer daño. Mira, no hay nada más bueno que un vaso de agua, ¿no es cierto? Cuando tienes sed. No hay nada más bueno. Y yo me doy cuenta que cuando tengo sed no hay ni Coca-Cola, ni Vive 100, ni nada que calme mi sed como un vaso de agua. Pero ¿qué pasaría si me tomo 5 galones de agua? Voy a tener problemas. Por eso vuelvo y le repito, el problema es que nosotros somos exagerados, nosotros abusamos. Y Dios es un Dios de orden, es un Dios que nos da sabiduría para poder manejar las cosas. A mí me dice la Escritura que todo lo que Dios creó para alimentar al hombre es bueno, pero no estoy diciendo que el que sigue la alimentación naturista está en pecado. Porque hay algunos que dicen, no, yo soy carne, no, nada. Vegetariano. ¿No? Para mí no, carne no, yo no le jalo a la carne, no. Entonces, ¿qué? ¿Será que el que no come carne está en pecado? ¿Qué cree usted? ¿Qué dicen? ¿El que come carne está en pecado? ¿Y el que no come?
Cada uno es libre en ese sentido, pero lo que no podemos es imponérselo a otros. ¿Correcto? Por ejemplo, los adventistas, ellos prohíben que sus miembros coman carne. O sea, les imponen a ellos. Entonces como que empiezan a caer en lo de 1 Timoteo 4. Ya empiezan a caer que prohibir consumir ciertos alimentos. Cada uno es libre en ese sentido, pero aún a los que en su libertad se quieren alimentar de una forma naturista, porque usted hable con un adventista y dígale, ay, usted, no, yo no como carne, yo no como. ¿Usted come carne? Te pregunta. Sí. Uf. Cuánto lo siento. ¿Qué es lo que pasa? Aquellos que se quieren alimentar en una forma naturista deben cuestionarse si no hay un problema espiritual de por medio. ¿Por qué no comes carne? No, es pecado. O sea que hay un problema espiritual de por medio. En el sentido de que crea que comer otro tipo de alimento es pecado. Porque si una persona piensa que comer ciertos alimentos que Dios creó para alimentarnos es pecado, es un insulto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para alimentarnos. Y si Dios lo creó para alimentarnos y yo estoy diciendo yo no como de eso porque es malo, estoy insultando a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó para alimentarnos. ¿Sí están entendiendo? Bueno, algunos. Porque si una persona piensa que comer ciertos alimentos que Dios creó para alimentarnos es pecado, es un insulto a Dios, porque le estamos diciendo a Él que se equivocó y que hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios no se equivoca. Y por último, oiga, ¿qué comía Juan el Bautista? Langosta, sí, y miel. Pero langosta ya sabe cuáles, ¿no? Porque no va a decir, él a veces langosta, otra vez cangrejo, otra vez camarón. No, langostas de esas que saltan, de esos chapulines, de esos saltamontes, de esas comía. ¿Usted comería? Péguese un saltamonte. En México comen, ¿no? En México comen saltamontes. Aquí comen hormigas. En el Ecuador comen los cazos, ¿no? Los moscardones. Y comen también, ¿cómo se llaman los otros? Los churros. Esos caracolitos. Eso les echan limón y... Ay, mire, ¿no? Hombre, pero si todo lo que Dios creó es bueno. Así como hay gente que nos queda mirando así con cara de desagradable cuando nos ve comiendo cuy. Hay que tener mucho cuidado sobre eso. Mire que a veces son prejuicios, a veces son costumbres, a veces son cosas. Pero nosotros no podemos juzgar, por ejemplo, al que come a los chinos. Los chinos todo lo que se mueve es a la olla. ¿No? Todo, ¿no? Todo lo que se mueve a la olla. Por eso usted cuando vaya a China no se descuide. Y por último, otra verdad que podemos derivar de este hecho de que Dios creó todas las cosas es que nosotros debemos participar de estas cosas. Oiga bien, nosotros debemos participar de estas cosas en el marco de la fe para que puedan ser de provecho espiritual para nosotros mientras las comemos. ¿Correcto? Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. ¿Qué? Versículo 5, ¿qué dice 1 Timoteo 4, 5? Pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración, refiriéndose por supuesto a todo lo que Dios creó. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué por la palabra de Dios y por la oración es santificado? Porque esa es la pregunta. La palabra santificar significa literalmente apartar una cosa de su uso común para un uso santo. Es como que, le voy a poner un ejemplo que puede sonar medio
medio craso, medio raro. Usted tiene una ollita que es la que utiliza para echar todos los restos de la cocina, ¿no? Es un uso común. Pero llega un momento que se dio cuenta que la ollita era de plata. Uy, qué bruta, dice, ¿no? Entonces coge, la lava, la limpia y queda brillosita y ya la utiliza para otro uso. A eso es lo que se refiere la palabra santificar. La palabra santificar significa literalmente apartar una cosa de su uso común para un uso santo. ¿Correcto? Lo que Pablo está diciendo es que hasta la comida que tú comes, Dios la apartó para ti, para que el uso que tiene la comida sea en ti un uso santo. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso vuelvo y repito, hermano. Cuando a veces dicen, me sentó mal esos frijoles. No, hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios, Él dice aquí que es santificado por medio de la palabra y de la oración. Entonces, si es santificado, quiere decir que Dios cogió ese puchero de frijoles y lo separó de todo ese otro poco de frijoles, lo separó, lo apartó para ti, para que cuando tú lo consumas, para ti sea una bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada con los frijoles sí, todos bien, ¿no es cierto? Como lo dice Primera de Corintios 10, dice, por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos comen para la gloria de Dios? ¿Cuántos comen para la gloria de Dios? Es decir, que cuando comemos con acción de gracias, primero, comemos con acción de gracias y comemos para su gloria, esta comida se convierte no solamente en un beneficio físico para nuestro cuerpo, sino en un beneficio espiritual para nosotros. Por lo menos para mí, lo que yo aprendí, hermano, le doy gracias a Dios. Porque hasta la comida, óigalo bien, hasta la comida, Dios la apartó para que para nosotros sea santa. Yo lo recibí y le dije, gracias, Señor. Y le escogí un cariño a los envueltos de yuca. Ah. Y entonces empieza uno a cogerles sabor por gratitud a Dios. Porque Dios dice, esto que se lo iban a comer los gusanos, lo he santificado para tu bendición. Lo que sea. Por eso hay personas que dicen, no, realmente no, las cosas han estado difíciles, pero hemos estado a punta de arrocito con huevo. Hombre, pero te veo bien, bendito Dios. Bendito Dios. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Que les quisieron pasar los potajes del rey. Dijeron, no. ¿Y qué les dieron? Solo legumbres y verduras, y dice que al finalizar ellos lucían mejor que los que se los pasaban comiendo de la comida del rey. ¿Por qué? No porque la carne era mala, sino porque lo que ellos estaban comiendo, Dios lo había santificado para ellos. O sea que si esto es así, el arrocito con huevo puede alimentarte más que ese bistec a caballo que se lo está comiendo un caballo, que no da gracias. ¿Sí se da cuenta de eso? Para mí esa es una bendición tremenda de parte de Dios. Tremenda. Por eso cuando usted llegue a su casa, puede que abra su despensa y diga, ¿qué quiere mi amor? ¿Arroz con huevo o huevo con arroz? ¿Qué será? Dice el otro, ¿no? Lo que sea, dele gracias a Dios. Y se va a dar cuenta que les va a saber a gloria
y van a ser alimentados. ¿Por qué? Porque fue santificado por medio de la palabra y de la oración. Así que, le repito esto, cuando comemos con acción de gracias y para su gloria, esta comida se convierte en un beneficio espiritual para nosotros, pero solo cuando la palabra de Dios la ha santificado. Oiga, pero solo cuando la palabra de Dios la ha santificado, esto es cuando la palabra de Dios ha declarado que nosotros podemos participar de esos alimentos. O sea que esto se aplica solamente a los creyentes, porque la palabra de Dios funciona en los creyentes, no funciona con los demás. Eso es lo que dice el texto, pues es santificado por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha declarado que podemos participar de estos alimentos. ¿Acaso no dice Génesis 9:3? Mire, todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento. Eso lo cogieron los chinos al pie de la letra. Todo lo que se mueve a la olla, dicen, ¿no? Todo. Todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento. Entonces la palabra de Dios ya ha apartado eso para nuestro consumo, pero también por la oración. ¿Y por qué por la oración? ¿Por qué cree, hermano? Porque la oración es la certificación de que la palabra de Dios es una verdad para ti. Porque si no, entonces usted tiene que ponerse a leer un versículo bíblico cada vez que vaya a almorzar y cualquiera. No tiene sentido, porque es la palabra de Dios y la oración. Mire, cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos manifestando que no tenemos dudas al respecto de que estas cosas son parte de la provisión de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque si las comemos con dudas, no nos van a ser de beneficio espiritual. Así que por la palabra y por la oración nuestra, en dar gracias a Dios, estos alimentos que podrían ser de uso común, son ahora de uso santo. Amén. Entonces algunos traen a la canasta de amor lo que no les gusta. Ya, entonces le dan a un hermano y él la recibe y recibe lo que no le gusta al otro. Pero este que ha entendido y es un creyente, por la palabra de Dios y por la oración, ese alimento queda santificado y cuando lo come le va a ser no solo de beneficio físico, sino de beneficio espiritual. A mí me parece poderoso esto, hermano, poderoso. Así que mis hermanos, esto me enseña a mí algo glorioso. En la vida del Evangelio, todas las cosas que hacemos están relacionadas con el Evangelio. Todas las cosas en la vida del Evangelio. Nosotros como cristianos ya no podemos apartarnos de eso. Todo lo que nosotros hacemos está relacionado con el Evangelio. Todo, todo. La palabra de Dios regula toda nuestra vida, hasta nuestro comer. Y dice que estas cosas debemos hacerlo para la gloria de Dios. Hasta el comer. Hasta el comer. Por eso, desperdiciar comida es pecado. ¿Y sabes por qué es pecado? Porque Dios la apartó para ti. La santificó para ti. Y tú coges y la echas a la basura. Por eso esconder la comida es pecado. Porque Dios te la dio. ¿Para qué? Por eso es que dice, para que cuando tú entiendas que esto fue santificado, va a ser de provecho no solo físico, sino también espiritual. Y ese provecho espiritual puede ser sentar a un hermano a la mesa y compartirle de lo que Dios te ha dado. Saquen ese pollo que ya está como con hongos. Y el de hoy guárdenlo porque llegó el hermano. Eso no, hermano. Mejor dicho, eso está indicando simple y llanamente que tú no eres un creyente. Que tú no eres un creyente. En conclusión, nosotros debemos cuidarnos de la apostasía. No existe otro pecado que tenga consecuencias más terribles que este pecado en particular. Y como vimos en el primer tema,
hay dos verdades con respecto a la apostasía que están fuera de toda duda. Primera verdad, Dios se ha comprometido consigo mismo a no permitir que un creyente verdadero apostate. Bendito Dios. Bendito Dios. Pero ¿cuántos creyentes verdaderos hay aquí? Ahí el problema. ¿Cierto? Ahí el problema. ¿Cuántos creyentes verdaderos hay? Y Dios se ha comprometido consigo mismo, o sea, es un compromiso que Dios hizo con Él mismo, de no permitir que un creyente verdadero apostate. Y es una gran verdad, es una gloriosa verdad. Por eso alabamos a Cristo. Y en la carta a Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con grande alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de los siglos y por todos los siglos. Amén. Esta es una verdad. ¿Y sabes cuál es la segunda verdad? Y escúchenlo bien. La primera verdad, Dios se comprometió ¿con quién? Con Él mismo para que un verdadero creyente no apostate. Pero la segunda verdad es que en la obra de preservación divina no está excluida nuestra responsabilidad. ¿Qué significa? Que no es que usted va en coche. Por un lado, Dios se ha comprometido consigo mismo a preservar al creyente, pero por otro lado, el creyente tiene la responsabilidad de poner en ejercicio todos estos medios de gracia a través de los cuales va a perseverar en la fe. Si Dios dice perdona, perdona, hermano. ¿Cómo quieres que Dios te preserve de la apostasía? Si esos medios de gracia no son eficaces en tu vida. Si Dios dice que no hay en ti raíz de amargura o de resentimiento, y lo que vives es más resentido que cualquier cosa, es nuestra responsabilidad, dice Dios, yo me comprometo a preservar al verdadero creyente para que no apostate. Pero esta obra de preservación no excluye tu responsabilidad. Porque si miráramos la primera verdad, pues simplemente dediquémonos a dormir y Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar de la apostasía, pero dice no. El creyente tiene la responsabilidad de poner en ejercicio, de poner por obra, lo estaba diciendo el Señor el día viernes. Ya, nosotros tenemos que preocuparnos por aprender a Cristo. Ese es el problema que tenemos cuando vamos caminando en el Evangelio, que ya nos sentimos muy sobrados. ¿Y cuántos años? 30 años en el Evangelio. Y si has aprendido a Cristo. Si has aprendido a Cristo. Porque esa es la responsabilidad. El creyente tiene la responsabilidad de poner en ejercicio todos los medios de gracia a través de los cuales va a perseverar en la fe, pues el proceso de apostasía se inicia precisamente cuando nosotros empezamos a descuidar todos esos medios de gracia a través de los cuales entramos en contacto con la palabra de Dios. ¿Cómo quieres? Dios se comprometió a preservarte, pero si no vienes a un culto, no lees la palabra, no oras, no tienes una vida fraternal con tus hermanos, te la pasas en rebelión, te la pasas comiendo prójimo, te la pasas haciendo cualquier cosa. ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo quieres tú que se cumpla la primera parte? Porque se cumple, pero ¿para quiénes? Para aquellos que no se descuidan en poner por obra a Cristo en sus vidas. Amén. Eso es muy diferente a lo que se está predicando en cualquier otra congregación, hermano. Allá le están diciendo, no, venga a los cultos, venga. Y vamos a hacerlo lo más cortico posible para no afectar su vida. Hombre, no afecta su vida. Si lo que uno quiere es afectar la vida de la gente. Eso es lo que uno anhela, que la palabra afecte la vida de la gente. Porque es un medio de gracia, es un medio de gracia. Es como Dios te habla, hombre, te está diciendo, mira esto, escucha esto, reflexiona en esto. Porque si no,
te vas a perder. Cada vez empieza a disminuir tu entrega, cada vez eres más problemático, cada vez eres más jodido en muchas cosas. Y no te das cuenta que es que estás retrocediendo. Aquí está el misterio de la piedad. La única verdad que produce y promueve la piedad, cuando tú comienzas a apartarte de la influencia de la palabra, el proceso de apostasía ha comenzado en tu vida. ¿Oíste eso? Puedes venir a todos los cultos, puedes hacer, pero en el momento en que comienzas a apartar de la influencia de este libro, ha comenzado el proceso de apostasía en tu vida. Un creyente que a pesar de sus luchas y aún a pesar de ciertas derrotas, se mantiene en contacto con la Escritura y con el pueblo de Dios, y sabe que en su interior, a pesar de todo eso, hay un deseo de agradar verdaderamente a Dios, y que a pesar de todas las dificultades y de las caídas que tiene, hay un deseo de vivir para agradar a Dios. Este creyente no tiene por qué escuchar este mensaje y sentir un temor paralizante. ¿Por qué? Porque hay algo poderoso que lo tiene ligado a la palabra, pero es la parte que le corresponde a él. ¿Sí me entiende? Cuando hablo de un temor paralizante, no estoy diciendo que una persona diga que esto está muy difícil. No, 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 no. Si tú, a pesar de tus luchas y a pesar de tus derrotas, de alguna manera estás en contacto con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios y estás luchando por vivir para agradar a Dios, yo te puedo asegurar que no tienes que sentir temor paralizante por esas advertencias. Pero si tú no lees la palabra, si tú no disfrutas un servicio, si tú andas buscando siempre novedades, embelecos, si tú estás pensando que es por cuestión de obras que vas a alcanzar mayor sitial, preocúpate. Preocúpate. Pero si tú, a pesar de tus problemas, de tus dificultades, de esto, te aferras a la palabra y te aferras a la palabra y buscas a tus hermanos, y sea como sea, vienes a participar en un culto, y participar en un culto es estar con tus hermanos, es escuchar la palabra, es levantarte, levantar las manos, es cantarle al Señor. No tengas temor, pero, nunca llegaremos a un nivel tan alto en nuestras vidas cristianas donde estas advertencias no dejen de ser importantes para nosotros. Porque por algo Dios permitió que esto lo compartamos. No, hermano, yo sí, realmente en eso no he caído. Entonces se aplica lo que dice Pablo, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Oremos. Y quiero ministrar al pueblo el día de hoy. Así que póngase de pie. Acuérdese de esta última frase. Nunca llegaremos a un nivel tan alto, empezando desde el pastor. Nunca llegaremos a un nivel tan alto en nuestras vidas cristianas donde esas advertencias dejen de ser pertinentes para nosotros. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. No, para mí esa palabra no, yo ya estoy del otro lado. No, Señor, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pónganse de pie, por favor. Y si quiere que ore por usted, acá está este espacio. Deje que el Espíritu Santo le recuerde toda la palabra que he escuchado. No solamente esta advertencia contra la apostasía,
sino esa palabra también hermosa que fue la de ir a hacer. ¿Y qué más fue? Enseñar. Pero nadie puede ir, nadie puede hacer, nadie puede enseñar si no ha aprendido a Cristo, no de Cristo, sino a Cristo. ¿Y sabes lo primero que hay que hacer, hermano, hermana? Humillarte delante de Él. Humillarte delante de Él. Decirle: gracias, papá, porque habiendo muchos y mejores, tú pusiste tus ojos en mí. Gracias, papá, porque a veces lo único que yo te he dado son problemas. He sido rebelde, he sido necio, necia, desobediente, pero nunca ha faltado tu mano extendida. Gracias, papá. Yo no quiero jamás apartarme de ti. Sé que tú hiciste una promesa, es no permitir que alguien apostate, pero cuando es un verdadero creyente, yo quiero ser un verdadero creyente. Anhelo ser un verdadero creyente. No quiero seguir viviendo una vida cristiana engañado, una vida de ritos, una vida de tradiciones, una vida de cumplir por cumplir. Quiero amarte más. Quiero amarte más. Perdona mi debilidad, perdona mis pecados, perdona mis caídas, perdona las veces que te he afrentado, Señor. Perdona todas las veces que te he ofendido. Pero cuánto amor has tenido para mí. Y me hablas a tiempo. Y lo haces, Señor, con tanto amor, con tanta misericordia, que lo que podemos sentir en toda tu palabra es: yo te amo. Te amé desde antes de que el mundo fuera establecido. Estabas en mi corazón desde antes de que tuvieras existencia. Te llevo en mi corazón y estaré contigo todos los días hasta el fin. Dale gracias. Dale gracias. Si por un instante no podría yo adorar, si por un momento no te daré yo no, si mi cántico de amor ya no es para ti, si de mi boca ya no sale adoración, si yo he dejado que tú seas mi primer amor, si mis obras ya no muestran ese amor, si mi ofrenda ya no llega ante ti, ya no sale adoración. Yo quiero volver a amarte. Yo quiero volver a servirte. Yo quiero volver a ser como era yo en mi primer amor. Yo quiero volver a alabarte. Yo quiero volver a amarte. Yo quiero volver a ser como era yo.
te conocí en mi primer amor. Mira, hermano, ¿cuál es el problema nuestro? Exactamente lo que le dijo Pablo a los romanos: nos acomodamos al mundo. Ese acomodarse al mundo es pensar que todo tiene que seguir así, que el sol tiene que salir, que la noche tiene que llegar, que el alimento tiene que estar, que el trabajo debe existir. Y nos olvidamos que todo viene de la mano de Dios, porque Él lo permite. A veces no nos damos cuenta ni siquiera al ver la sonrisa de un hijo, que ahí está Dios obrando. Porque pensamos que todo es obligatorio y que todo tiene que llegar. Nos olvidamos de levantar los ojos al cielo y decirle: gracias, Señor. El verdadero creyente, todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios y dándole gracias. Así sea que comas o bebas, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice. ¿Qué es lo que te está diciendo? Las cosas más elementales de la vida, las que tú piensas que no tienen mayor significado, lo tienen a los ojos de Dios, porque Él tiene cuidado de cada cosa que llega a tu vida. ¿Le has pedido que guarde a tus hijos? ¿Sí le has pedido que guarde a tus hijos? ¿O piensas que porque tú los cuidas ya están suficientemente cuidados? Le faltó un simple dedo al ángel para tocar a Jacob y dejarlo cojo para toda la vida. Nos olvidamos que Dios no solo es poderoso, sino que es todopoderoso. Y nos olvidamos que nosotros somos criaturas y que Él es creador. Nos olvidamos que si tenemos alimento en nuestra mesa es porque Él dispuso que esté ahí, no porque somos lo suficientemente buenas gentes para que eso esté ahí. Si estamos hoy de pie ante Él, es porque Él nos ama, no porque nosotros lo amemos. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Dale gracias porque Él te va a bendecir hoy. Él te va a bendecir, Él te va a fortalecer hoy. Yo hice una promesa, dice el Señor: ninguno de los míos se va a perder. Pero tú, aunque no tengas esa seguridad, camina como uno de los míos. ¿Sabes qué es mejor tener ese pensamiento? Porque nosotros somos tan acomodados que decimos: no, ya estamos del otro lado. Es preferible pensar que no es así, para día a día estar renovando nuestra relación con Él. Levanta tu mano derecha. Yo te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él fortalezca tu vida espiritual, para que Él fortalezca tu vida física, a través de todo lo que Él pueda disponer en tu mesa, sabiendo que todo lo que Él dispone en tu mesa es bueno y va a ser de bendición, porque tú lo vas a agradecer. Porque tú lo vas a agradecer, lo vas a tomar con acción de gracias. Y reconoces ahora la bendición de que todo eso Él lo ha apartado, lo ha santificado para ti. Por eso recuerda, cuando Dios te da grandes cosas, es para que compartas, para que la bendición pueda llegar a otras personas. Recibe la bendición en el nombre de Jesús. Él bendice hoy el trabajo de tus manos, bendice tu salud,
Sé sano hoy en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe esa sanidad y que esa sanidad puedas transmitirla tú a tus hijos, a tu familia. Acuérdate, herencia de Jehová son nuestros hijos, pero también dice que son como saetas en la aljaba del valiente, porque Dios va a utilizar a tus hijos para que pueda tu recuerdo llegar a donde tú no vas a poder llegar. Bendito y alabado sea su santo nombre. Bendito Dios. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Vamos a decirle: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así es Él. Así es Él. Digámosle juntos: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Fuerte. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias. Con mi voz clamé al Señor
y Él me escuchó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Una vez más, dilo. Con mi voz clamé al Señor, y escuchó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Tú eres mi gloria y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza, oh Señor. Tú eres mi roca, eres mi roca y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Tú eres mi escudo, eres mi escudo y el que levanta mi cabeza, oh Señor. Bendito Dios. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce todo lo que está atribulando tu vida. Pero no solamente eso, Él conoce tus alegrías, Él conoce tus fortalezas, Él conoce tus debilidades. Pero somos ovejas de su prado. Tenemos pastor, tenemos quien nos guíe, tenemos quien nos cuide, quien nos lleve a verdes pastos. Tenemos aquel que fue capaz de dar la vida por sus ovejas. Y había tanto amor en él que la muerte no pudo retenerlo. Resucitó para darnos con él vida eterna. Así que levanta tus manos al cielo, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Con mi voz clamé al Señor y Él me escuchó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustentaba. Tú eres mi roca, dile. Tú eres mi roca y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza, oh Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias por sentir que nos hablas a tiempo, mostrándonos que hay iglesia tuya en este lugar. Bendícela, Padre, bendícela, fortalécela, guárdala en el hueco de tu mano. Tú la estás adornando, tú la estás embelleciendo para presentártela a ti mismo. Que esta palabra no sea solo un conocimiento más, sino que descienda al corazón de cada uno de tus hijos y que se transforme vida en sus vidas.
que no se deslicen, que no caigan en manos de falsos maestros, que permanezcan firmes, reconociendo que tú has sido bueno y lo serás por siempre. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Despídase afectuosamente de su hermano. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor en esta tarde? ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor, hermano? Fuerte con todo tu corazón y todas tus fuerzas. ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! Tú eres Señor, Jesús, eres Señor.
bendigo